Ok, ahí está ya en proceso de grabación. Como ustedes habrán visto, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama, ¿cómo se llama? TS Curso de Inducción, algo así. Ujú. Y TS Curso de Inducción. En ese curso de inducción es donde vamos a estar compartiendo, por ejemplo, las ligas de Zoom para que se necesiten para las sesiones. También hay, para aquellos de ustedes que así lo deseen, que lo quieran utilizar, hay un Classroom de Google disponible. Ahorita voy a volver a publicar la liga. ¿Qué es lo que van a encontrar en ese Classroom? Bueno, van a encontrar los videos, la liga del video que nos va a mandar directamente al canal de YouTube. Se van a subir estos videos al YouTube de Tuning Sound, pero también se están subiendo al canal del profesor Figueroa de Tuning Sounds, que es donde los estoy tomando porque Mike nos hace el enorme favor de ponerlos en el Tuning Sound oficial de YouTube, pero en el Inter yo lo subo para que podamos tener una inmediatez. Entonces, ahí van a encontrar esa liga por si ustedes quieren revisar algo de la clase, algo que haya quedado pendiente. También van a encontrar el documento de slide o lo que vendría siendo el PowerPoint con los nexos. Ahí mismo pueden hacer comentarios, preguntas, pueden compartir algo con la clase. En fin, eso es opcional, es para el que lo quiera utilizar, el que le quede cómodo. Entiendo que a muchas personas no les resulta cómodo. Para nosotros los maestros es muy fácil compartir ahí porque sabemos que los compañeros o los alumnos cuando buscan una información, ahí está, no sucede como con los WhatsApp, a veces se nos satura el teléfono, a veces se quedan los mensajes enterrados allá arriba porque hubo muchos mensajes después y luego ya no encontramos exactamente dónde estaba la liga del video que me interesa. Entonces, el Classroom nos sirve como una manera ordenada de tener la información y que puedan accesar en cualquier momento. Para las personas que así lo deseen, pueden bajar la aplicación, tenerla en su teléfono celular o pueden utilizarlo directamente en su computadora sin tener que bajar ninguna aplicación y van a poder tener acceso a toda esta información. Muy bien. Una vez explicado lo anterior, voy a pasar al primer tema expositivo que tiene que ver con recordar un poquito lo que sucedió en la primera sesión. La primera sesión estuvimos hablando sobre lo que es el sonido y la importancia de la notación musical. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos estas clases? Uno, porque es muy importante que Ujú. todos hablemos el mismo lenguaje, que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hacemos educación musical. Algunos de ustedes les toca participar en las cuestiones administrativas, en otra en la comunicación con la sociedad. Para algunos otros, tienen que, bueno, manejar la imagen en línea o en redes de Tuning Sound. Lo importante es que todos sepamos de fondo qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos ofertando a la comunidad y la importancia de lo que estamos ofertando y sobre todo qué es lo que contiene. La primera parte fue precisamente la notación musical. ¿Qué es lo que hace importante la notación musical? ¿De dónde surge la notación musical? Estuvimos hablando del sonido, de los componentes altura, duración, intensidad, timbre. Estuvimos hablando de la percepción científica del sonido, las partes mensurables, los decibelios, las frecuencias, los segundos, todo lo que podemos medir del sonido, pero también hablamos de la percepción del sonido, o sea, la audición, y cómo son los conceptos subjetivos. Es decir, al sonido suena a, me suena a o me evoca hacia. Entonces, de esa manera, generamos toda una vinculación con el sonido y lo podemos graficar de una manera exacta. Y para eso utilizamos diferentes elementos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos musicales o la corporeidad musical del sonido. Entonces, en este momento me permito compartir pantalla eh, me equivoqué puse chat en lugar de compartir pantalla. Aquí está. Vamos a compartir esta presentación. Y vamos a esperar nada más a que se cargue. Ok. Es un taller de inducción, es precisamente el tratar de encontrar
lo que vendría siendo el acceso hacia. ¿A quién está dirigido? A personal administrativo y auxiliar de los procesos educativos sociales. Es decir, todo lo que se tiene que dar no solamente con la instrucción musical personal, sino lo que tiene que ver con una sociedad que está vinculada hacia los procesos culturales que tienen que ver con la forma en que vivimos la vida cada una de las personas. Lo que vamos a hablar el día de hoy es, bueno, sobre lo que hicimos la sesión pasada, el analizar los componentes del sonido y las partes de la música. Hablamos de, como les decía, de la altura, de la duración, de la intensidad, del timbre. Se habló de los elementos de la música, que también son 4: pulso, ritmo, armonía y melodía. Y hablamos lo que encontramos en el sonido, 2 diferentes fuentes sonoras para la música. Y aquí es donde empieza la carnita de esta presentación. Los sonidos corporales y los sonidos instrumentales. La música puede surgir de cualquiera de estas 2 partes. Aquí ya no tenemos 4, ahora nada más tenemos 2. Lo que es el cuerpo humano, y lo que son los instrumentos de la música. Los sonidos corporales son todos los que generamos con nuestro cuerpo, absolutamente todos. Aquí vemos 2 partes principales, todo lo que son sonidos vocales y guturales, es decir, lo que generamos con nuestro aparato fonoproductor, y lo que generamos con las percusiones corporales, aplausos, tronar los dedos, golpearnos el pecho o diferentes partes del cuerpo. El tipo de aplauso que vamos a utilizar, si lo hacemos, por ejemplo, dedo contra palma, palma contra palma, dedo contra dedo, la parte anterior contra la parte anterior. Es decir, vamos a tener una diversidad de fuentes sonoras percutiendo nuestro cuerpo. Pero esta clase no se trata precisamente de eso, sino de todo lo contrario. Los sonidos que se hacen fuera de nuestro cuerpo. Es decir, todo lo que tenemos que utilizar un elemento extra para que suene, no necesariamente nuestro sonido. Y ahorita vamos a tratar de ver cómo podemos entender los instrumentos musicales desde esta diferente perspectiva. Primero, ¿cómo vamos a tratar de entender los instrumentos musicales? Bueno, históricamente vamos a encontrar la orquesta. Casi todo el mundo conocemos las orquestas, hemos visto que son ensambles de muchas personas y que tiene muchos violines y que tiene algunos otros en la parte de atrás, y hay unos violines grandotes y hay unos violines chiquitos, y las personas que normalmente están golpeando algo ahí atrás, y sabemos que suenan espectaculares, que suenan muy bonito, y aquí podemos tratar de ver desde un principio cómo es que podemos clasificar los ensambles, los instrumentos debido a su uso en el ensamble. Y para esto tenemos que aclarar que en la próxima sesión vamos a hablar de la historia de la música, y ahí vamos a entender algunas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy, porque la orquesta que conocemos nosotros ahorita no es la orquesta que ha existido toda la vida. Y los instrumentos que escuchamos ahorita dentro de una orquesta no son necesariamente los instrumentos que han formado las orquestas durante toda la historia. Entonces, vamos a notar en primera instancia que existen diferentes tipos de orquestas con diversos usos y participaciones de instrumentos. Es decir, podemos encontrar las orquestas tradicionales, podemos encontrar las bandas, podemos encontrar los mariachis, podemos encontrar las rondallas. Cada uno de los diferentes ensambles usa diferentes instrumentos, y cada uno de ellos tiene un momento histórico. La orquesta, como la conocemos el día de hoy, empezó a surgir hacia mediados del 1700, o sea, hace ya una buena cantidad de años, 1750, 1850, 1950, ya llevamos 270 años en que se empezaron a organizar las orquestas de esta forma. Pero si nos vamos más para atrás, las orquestas no se parecían gran cosa a lo que vemos el día de hoy. Entonces, el utilizar las orquestas o los ensambles como una manera de clasificar los instrumentos va a tener un cierto uso y va a estar limitado a un espacio de tiempo. Igual y no vamos a entender las orquestas anteriores, o no vamos a entender cómo van a evolucionar las orquestas a partir de los momentos históricos que estamos viviendo.
En primera instancia, en una orquesta vamos a encontrar la familia de las maderas. No es la que vemos más adelante, pero decidí utilizar este orden porque cuando los directores vemos una score de una orquesta, los instrumentos que aparecen mero arriba son precisamente las maderas. Y aquí puede ser que ya nos empiecen a sonar los nombres de algunos instrumentos. Por ejemplo, tenemos la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot. Seamos sinceros, y yo sé que a lo mejor han escuchado hablar de la flauta y del clarinete, pero a lo mejor del oboe y del fagot no escuchamos hablar tanto. Normalmente están en la parte del centro de la orquesta, justo a un ladito de los violines, en la partecita de atrás, y normalmente son 8 personas, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes y 2 fagotes. Estos instrumentos se llaman madera, se les soplan a todos ellos. La flauta es un instrumento muy tradicional, lo conocemos. El clarinete digamos, si hemos escuchado alguna vez la Rapsodia en Azul, el sonido que empieza es precisamente un clarinete. El oboe y el fagot quizás no son tan conocidos y al rato vamos a ver por qué. Luego seguimos con la familia de los metales. En una orquesta tradicional como las que vemos el día de hoy, los metales están localizados no hacia el centro, sino corriditos hacia la derecha del director. Es decir, si nosotros vemos la orquesta desde el público, van a estar normalmente en la parte de atrás hacia la derecha. Algunos acomodos de orquestas mandan parte de la sección hacia la izquierda y otra a la derecha, o se quedan como una línea en la parte de atrás. Primero los cornos franceses, que yo les puedo decir que todo el mundo conocemos los cornos franceses, pero a lo mejor no sabemos que se llaman así, porque en la época que acabamos de pasar de Navidad, cuando vemos esas como trompetitas redondas que normalmente ponemos de adorno en la Navidad, esos son los cornos franceses, que ni son cornos ni son franceses, pero así se llaman. Es una de las cosas raras. Los cornos franceses, pues, son estos instrumentos redondos y son los únicos que se tocan con la mano izquierda en lugar de con la mano derecha. Y normalmente las campanas son grandes y apuntan hacia atrás. Estos instrumentos evolucionaron de los cornos de caza, que eran los que tocaban cuando iban de cacería, porque esos instrumentos les servía para cargarlos un poquito más fácilmente, ya que la campana quedaba para atrás y era para dar indicaciones a las personas que estaban atrás de uno. Por otro lado, la trompeta, que es muy conocida, la encontramos en muchos diferentes tipos de ensamble. Para los que tenemos algo de raíces mexicanas, pues la trompeta la encontramos en el mariachi. El trombón es ese instrumento de varas, que es un poco más grande, tiene un sonido más profundo, y la tuba es ese instrumento grandotote que hace los sonidos más graves de la sección. Hay dos tipos diferentes, lo que le llaman la tuba de pecho o vertical, que tiene la campana hacia arriba, y la otra que se enrolla en el cuerpo, que se la colocan normalmente así como que se la ponen en la parte de arriba, y que normalmente ya su nombre más técnico es susafón, porque el diseño lo hizo John Philip Sousa, entonces se le conoce como susafón. Esa es la familia de los metales. Normalmente en la partitura del director están las maderas, luego están los metales. Enseguida vienen las percusiones. Las percusiones es una familia muy, muy grande. Yo creo que es la familia más vasta de todos los instrumentos musicales. Entonces aquí lo dividí nada más ahorita en dos partes, los tambores y los platos. Y hay un muy largo etcétera. Básicamente las percusiones es todo aquello que se percute o se golpea para que genere un sonido. Entonces, en gran medida y básicamente son platos y tambores. Muchos diferentes tipos de tambores, muchos diferentes tipos de platos. Enseguida tenemos la familia más extendida del concepto de orquesta: violín, viola, cello y bajo o contrabajo. Todos estos instrumentos en la orquesta se tocan frotados, es decir, hay un arco con el que se frotan y se genera el sonido. La diferencia entre el violín y la viola y el cello es el tamaño. Las tres pertenecen a la misma familia. El bajo no pertenece a la familia de la viola. Muy importante, la palabra violín quiere decir viola pequeña, y la palabra cello, que normalmente se utiliza para abreviar el nombre de violoncello, viene de la abreviación en italiano de violón, que quiere decir viola grande, y violoncello, que quiere decir pequeño, de las violas grandes la más pequeña. Violín, viola pequeña; viola, la viola normal; y violoncello,
la viola grande, pero la no muy grande. Y había otro instrumento que ya no se utiliza, que era el violón, que lo suplanta hoy el bajo. ¿Cómo podemos notar que el bajo o contrabajo no pertenece a la familia del violín, viola y cello? Pues porque la construcción del cuerpo es diferente. Si nos fijamos, van a ver que donde se junta el poste donde están amarradas las cuerdas, que se llama brazo, al cuerpo del instrumento, en el bajo hay como unos hombros redondeados, mientras que en el violín, la viola y en el cello viene el poste directo y ahí salen los hombros. Aparte, el sistema de afinación de las cuerdas es totalmente diferente en el violín, la viola y el cello que en el bajo. Entonces, esta familia no es tan familia. Lo mismo que sucedió con las maderas, que la familia de las maderas es la familia de las flautas, la familia del oboe, la familia del clarinete y la familia del fagot. Son 4 familias que están unificadas. En el caso de los metales, básicamente tenemos 2 familias, las familias que son cilíndricas y las familias que son cónicas. En el caso de las cilíndricas son el corno francés y la tuba, perdón, las cónicas son el corno francés y la tuba, y las cilíndricas son la trompeta y el trombón. Ahorita a lo mejor eso no hace mucho sentido, pero ahorita que veamos un poquito más adelante se va a aclarar. Entonces, el uso de la orquesta como una fuente de información de cuáles son los instrumentos nos puede ser útil desde la perspectiva histórica o desde la perspectiva del sonido. ¿Cuáles sonidos van junto con cuáles sonidos? Pero no necesariamente nos explica las cualidades y las necesidades particulares de cada uno de los instrumentos. Porque si ustedes se fijan, fueron 4 familias: maderas, metales, percusiones y cuerdas, y el piano no aparece en ninguna de ellas. El arpa no aparece en ninguna de ellas. Entonces, el órgano tubular no aparece. Entonces, ¿a qué familia pertenecen? O hay una familia de arpa y hay otra familia de piano. Entonces, no soluciona. Por lo tanto, usar la orquesta es una solución que no soluciona. Ayuda a comprender qué instrumentos van con cuáles, pero no todos los miembros de un grupo son necesariamente miembros de la familia. Es decir, hay algunos que los juntamos por conveniencia o simple y sencillamente por sonoridad. Por ejemplo, el hecho de que tengamos 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes y 2 fagotes tiene que ver con la masa de sonido que vamos a obtener de un grupo de 8 instrumentistas de madera, pero no necesariamente quiere decir que todos ellos pertenecen a la misma familia. Y el hecho de que estén juntos dentro de la orquesta quiere decir que sus timbres ayudan a unificar, pero no necesariamente que partan de los mismos principios. Por eso vamos a encontrar diferentes acomodos de orquesta en diferentes periodos históricos o en entornos geográficos. Cuando nosotros vemos un concierto, por ejemplo, en Viena, lo más probable es que los violines primeros estén sentados a la izquierda del director y los violines segundos estén sentados a la derecha del director. Pero si vemos una orquesta en los Estados Unidos o en México, vamos a notar que los violines primeros están sentados a la izquierda y los chelos a la derecha. Entonces son diferentes acomodos orquestales. O si lo que estamos viendo es en realidad, por ejemplo, una ópera y la orquesta se encuentra en el foso, vamos a encontrar un acomodo totalmente diferente de los instrumentos porque tenemos otras necesidades. Por lo tanto, la orquesta ayuda a comprender, pero no nos soluciona el problema de cuáles instrumentos son cuáles instrumentos. Al momento de que nosotros estemos vendiendo la idea de estudiar música, es muy importante que entendamos cuáles son los instrumentos que podemos aprender a tocar y cuáles son los usos que se puede tener con ellos. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en el fagot, es un instrumento bellísimo, bellísimo, muy importante. Hay compositores que le han dedicado grandes partes a este instrumento, pero no es un instrumento muy accesible ni en costo ni en facilidad por el tamaño de los dedos que necesitamos tener. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cómo solucionamos esto. Hasta aquí vamos a detener la primera exposición. Hablamos de la orquesta y de los instrumentos. Ahora me gustaría
escucharlos a ustedes. Voy a dejar de compartir tantito y no necesariamente que tengan una duda. Yo me gustaría que comentaran algo, sus experiencias, si han oído orquestas en vivo, si conocen a músicos, si identificaron alguno de los instrumentos o hay alguno que nunca hayan escuchado, no sé. Entonces en este momento abrimos micrófonos y vamos a generar un pequeño diálogo, ¿sí? A ver, ¿quién quiere iniciar? Yo quisiera preguntarle algo, maestro. Este, entonces, si la distribución de los instrumentos varía, entonces, ¿quién lo define? ¿El director? Porque me imagino que si un director está acostumbrado a que tener sus primer violín a su izquierda y luego se lo ponen a la derecha porque está en otro país o no sé, ¿cómo se define eso? Normalmente tiene que ver con la orquesta. La orquesta tiene un acomodo dentro de ella misma. Entonces, por ejemplo, si a mí me invitaran a dirigir la Sinfónica de Viena, yo no podría pedirles que se sentaran en otro lado porque ellos ya están acostumbrados a esa acústica. ¿Cuál es su referencia acústica? Hay un porqué. El director es el que se tiene que adaptar a la orquesta. No es muy diferente. Por ejemplo, nosotros en nuestra orquesta juvenil que tenemos aquí, cuando tocamos un determinado tipo de música, por ejemplo, si vamos a tocar música de finales del 1600, principios del 1700, normalmente se ponen los violines primeros a la izquierda y los segundos a la derecha. Pero si vamos a tocar música de finales del 1700 en delante, se sientan los primeros y los segundos juntos, luego las violas y luego los chelos. Eso es para que los jóvenes puedan aprender a identificar las diferentes fuentes sonoras en diferentes partes de la orquesta. Cuando tocamos música del Renacimiento, música de más para atrás, entonces los ensambles son distintos y los acomodos varían porque tiene que ver con la acústica del lugar y que normalmente en ese periodo el director es un músico ejecutante también. Entonces cuando hacemos música de Renacimiento, yo también toco y entonces no puedo estar dando la espalda ni al público ni a ellos y tenemos que utilizar un acomodo diferente en semicírculo. Y eso Gracias. depende de la orquesta. Sí, alguien más, por favor. No muero. Yo. A ver, Ok. También en las orquestas se utilizan, usted mencionó el clarinete. Yo recuerdo de mis clases de la secundaria que nos mencionaban el clarinete en si bemol y el clarinete en mi bemol, el fagot y el contrafagot. ¿Estos también van en las orquestas? Sí, los instrumentos, muchos de ellos son transpositores, como el clarinete en si bemol. Los instrumentos, todos tienen una transposición. La gran mayoría de ellos es transposición en do, como el piano, como el violín, la viola, el cello, la flauta. La gran mayoría de ellos son transpositores en do. Quiere decir que si tocan un do, lo que suena es un do. Si tocan un sol, lo que suena es un sol. Pero los instrumentos transpositores como el clarinete en si bemol, si suenan un do, no suena un do, suena un si bemol. Los transpositores en mi bemol tienen otra transposición y los transpositores en fa tienen otra. En la actualidad, en América, en Estados Unidos, en México y en Sudamérica, normalmente utilizamos 4 transposiciones diferentes. Do, si bemol, mi bemol y fa. Son las 4 transposiciones tradicionales. En Europa se utilizan más transposiciones en re, en la, en sol. Y aquí en América se consiguen también los instrumentos. No es común encontrarlos dentro de la orquesta o dependiendo del tipo de ensamble, pero todos ellos van dentro de la orquesta también, con las diferentes transposiciones. Y es uno de ¿Y los... el contrafagot? El contrafagot. Qué interesante que lo conozca porque casi nadie conoce el No lo contrafagot. conozco, recuerdo el nombre, no lo No, hombre. conozco. Fíjate, Entonces, aquí uno de los traumas más grandes de mi hija menor es fagotista en la Sinfónica de la Universidad de Nuevo León y ella toca fagot y contrafagot y el problema es que casi nadie conoce el contrafagot, entonces ella dice, pues toca un instrumento que casi nadie conoce. El fagot y el contrafagot
son instrumentos base de la orquesta. El fagot es base de la orquesta y cuando una orquesta crece y va a tocar cierto repertorio, necesita un contrafagot. El contrafagot es más grave que el fagot todavía. El fagot hace sonidos graves y el contrafagot hace sonidos todavía más graves. Empieza a surgir en la orquesta junto con Beethoven. Es el músico que empieza a utilizarlo un poquito más y de ahí todos los románticos lo aceptaron. Pero también son parte de la orquesta. Entonces depende de la melodía que se vaya a ejecutar el uso de esos instrumentos. Así es, dependiendo de qué es lo que haya pedido el compositor, el periodo histórico en el que pertenezca, porque algunos instrumentos no se inventaron hasta después. Había compositores que no les gustaba mucho un instrumento en particular y casi no lo utilizaban. Mozart, por ejemplo, no le gustaba mucho el sonido de la flauta, lo utilizaba más por compromiso que por gusto, pero en Mozart encontramos mucho clarinete, por ejemplo. En Haydn encontramos mucho oboe y poca flauta, pero luego llegan los grandes románticos y ahí encontramos una variedad muy amplia de instrumentos hasta que llega la invención del saxofón y lo anexan a las orquestas también. Entonces, todo tiene que ver con el periodo histórico. Y los gustos. Interesante. Muchas gracias. Para servir. Gracias. ¿A quién más? ¿Quién más participa? A ver. Nadie. O me expliqué muy bien o me expliqué muy mal. Cualquiera de los dos. Exacto. No hay dudas. No hay dudas. No hay se explicó muy bien, maestro Figueroa. Muy. Nadie quiere comentar nada. Bueno, ahora. Perdón, profesor Figueroa. Sí. Estoy curiosa nomás, o sea, me gusta mirar también los instrumentos y como el contrafagot no es algo que muchos conocen, quisiera saber si sabes cómo se llama en inglés para buscarlo. Traté de buscarlo en español, pienso que se ve como una flauta dando vuelta, pero no sé si ese es el correcto instrumento. Sí, el nombre fagot es el nombre italiano del instrumento, fagotto, le dicen en italiano. En inglés le llaman bassoon, contrabassoon. Double bassoon. Double bassoon o contrabassoon, cualquiera de los dos nombres se utiliza. Y durante una época en Alemania le decían, a ver si me acuerdo porque es un nombre muy marciano, muy extraño. No me acuerdo. Hellsopfer Nuppenberlungning, algo así por el estilo, le decían en alemán. Que hasta por ahí, luego les voy a compartir unos videos después de la siguiente sesión de unas lecturas sobre música. Y ahí se habla sobre la vida de un fagotista muy importante allí en los Estados Unidos. Y entonces ahí van a encontrar algunos datos curiosos. Pero sí, el bassoon en inglés, fagot o fagotto, en español o en italiano. Bueno, sí, muchas gracias. Muy bien. Ok, bueno, si no hay más participaciones, más comentarios, vamos a continuar con la exposición. Retomo la idea de que la orquesta nos sirve más como una referente de dónde están y cómo suenan, pero cómo podemos identificar realmente los instrumentos a través de la fuente sonora. Debido a la formación del sonido, vamos a encontrar 5 familias de instrumentos. Los instrumentos que generan su sonido por medio de una cuerda, les vamos a llamar cordófonos, donde cordo quiere decir cuerda y fonos quiere decir sonido. Los instrumentos que generan el sonido en base al aire, al flujo de aire, los vamos a llamar aerófonos. Aire, fonos, sonido. Los instrumentos que generan el sonido por medio de una membrana o parche se llaman membranófonos. Los instrumentos que generan el sonido en base a lo que están construidos al cuerpo mismo del instrumento se llaman idiófonos, del griego idios, que quiere decir eso mismo, y fonos, sonido. Y por último, los que generan el sonido por medio de la electricidad se llaman electrófonos.
Son 5 familias. Estos nos van a hacer, esta clasificación de los instrumentos musicales nos va a hacer que los comprendamos y a simple vista podamos distinguir a qué familia pertenecen y cuál es la mecánica que se utiliza para tocarlos y cuál es la accesibilidad que podemos tener con uno o con otro. Entonces, 5 bases de sonido: la cuerda, el aire, una membrana o parche, el cuerpo mismo del instrumento y la electricidad: cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos y electrófonos. Vamos con la primera parte. Los cordófonos. Los podemos dividir en varias familias. Los principales de ellos son los que son cordófonos frotados, es decir, los que generan el sonido en una cuerda, pero que esta cuerda tiene que ser frotada para que genere el sonido. De esta manera podemos saber que una guitarra no es un cordófono frotado porque no se frota con un arco. El violín, la viola, el cello, el bajo son ejemplos muy claros de un cordófono frotado. Es decir, tenemos que tener una cuerda tensa en una caja de resonancia y frotarlos con un arco que tiene resina para que se genere el sonido. Hay otros instrumentos que no nos son muy conocidos o porque no son populares en nuestras regiones, como el hurdy-gurdy. El hurdy-gurdy, que en España se le conoce como zanfona o zampoña, y otros varios instrumentos más, algunos con teclados que son familiares al hurdy-gurdy. El hurdy-gurdy, la zanfoña, tienen, en lugar de un arco, tienen una cuerda con resina, y por medio de una manivela se le da vueltas o por medio de un motor eléctrico, y esa crin de caballo frota la cuerda y genera un sonido sostenido en la cuerda. Entonces tenemos cordófonos frotados, violín, viola, cello y bajo, es lo más común que vamos a encontrar, ¿sí? Enseguida tenemos los cordófonos punteados, como la guitarra. Ahora sí, son aquellos instrumentos en que la cuerda tensa sobre una caja de resonancia tiene que ser desplazada, ya sea por el dedo, por un plectro, por una púa, para que genere el sonido. Ahora sí encontramos a la guitarra, el arpa, el laúd, el coto, el ukulele, la lira, la cítara, el bajo sexto, el bajo, por ejemplo, de jazz, el tololoche o el clavecín. Todos estos instrumentos tienen la cuerda tensa y es desplazada de su reposo natural, como les digo, ya sea por el dedo, por una púa, una uña, un plectro, y entonces suena ping, y el sonido no va a ser sostenido, el sonido va a morir poco a poco. Es decir, tiene un punto máximo que es el punteo, y después de ahí empieza a morir el sonido. Dependiendo de la mecánica del instrumento, va a durar resonando más o menos. Entre más pequeño el instrumento, menos resuena la cuerda. Entre más grande el instrumento, más resuena la cuerda. Si pensamos en un arpa, cuando el arpista puntea la cuerda del arpa, se oye plum, y queda resonando el sonido. Y de hecho, para apagarlo, el arpista tiene que tocar las cuerdas para apagarlas con su propia mano. Sin embargo, en el laúd, en el coto, en el ukulele, como son tan pequeños, suena uno la cuerda y ¡pum! Básicamente inmediatamente se muere el sonido. El koto es el sonido de ese instrumento japonés, que es un sonido muy brillante, plan, ping, pang, pang, que usa una afinación diferente, pero es un instrumento oriental. El ukulele, pues bueno, todo el mundo lo conocemos como la guitarrita pequeñita esa, ¿no? La lira, que es como una arpa pequeñita, la cítara, que es ese instrumento enorme hindú, que también tiene cuerdas punteadas como la guitarra. Entonces tenemos ya 2 familias de los cordófonos, frotados y punteados. Nos falta algo más todavía. Los instrumentos de cuerdas percutidas. El piano, que no había encontrado una familia donde acomodarse en la orquesta y que se maneja como si fuera otro instrumento o otra familia distinta y que puede o puede no estar dentro de la orquesta, en la clasificación científica de los instrumentos encuentra el sonido como un cordófono percutido. Cuando nosotros vemos un piano de veras, un piano normal, vamos a ver que en la parte de adentro hay cuerdas y que abajo de las cuerdas o enfrente de las cuerdas, dependiendo de cuál sea la construcción del piano, si sea horizontal o vertical,
vamos a encontrar unos martinetes, unos pequeños martillos como de fieltro que golpean las cuerdas. Cuando pisamos la tecla, lo que sucede es que se golpea con el martinete la cuerda y entonces se genera el sonido. El sonido proviene de una cuerda, pero la cuerda no es punteada, no es frotada, es percutida, es decir, golpeada. De esa manera generamos el sonido. Cordófonos, 3 fuentes de sonido, una fuente de sonido que es la cuerda, 3 formas diferentes de excitar el sonido: frotado, punteado y percutido. Entonces, de esa manera, cuando vemos un instrumento que tiene una cuerda, inmediatamente sabemos que es un cordófono. Y va a tener una forma de utilizarse, que va a ser frotado, punteado o percutido. Y esa es la familia de los cordófonos. Enseguida viene la familia de los aerófonos. La familia de los aerófonos también, es decir, todos los que generan el sonido a través de una corriente de aire, van a tener diferentes segmentos. Por ejemplo, la familia que genera los sonidos a través de un silbato o lo que llamamos dividir en dos una corriente de aire. No sé si alguna vez lo hayan hecho, pero si agarramos una hoja, y no tengo una hoja aquí a la mano, déjenme ver si tengo algo que pueda servir. Esta es una hoja delgadita. Si la estiramos y le soplamos, se crea un sonido. Que luego a veces cuando estábamos chicos lo hacíamos con las hojas de los árboles. Si vamos y cortamos una hojita y la estiramos y le soplamos, se va a generar el sonido. Lo podemos hacer con una hoja de papel también o con un pedacito de plástico. Lo que estamos haciendo es soplar una corriente de aire y dividirla en dos. Cuando dividimos en dos la corriente de aire, se genera un sonido. Hay una serie de vibraciones en el aire que generan el sonido. Esos son los instrumentos, a eso se le llama silbato, dividir el sonido en segmentos. Normalmente lo cortamos en dos. Cuando pensamos en una flauta dulce, por ejemplo, un recorder, y déjenme ver, por aquí tengo una, es la de mi nieto, la que usa para jugar mi nieto. Lo que vemos aquí es un silbato, esta parte de aquí. Soplamos por acá, pasa el aire, y aquí notamos que hay como una navajita, digamos, un corte. La corriente de aire, parte pasa por aquí, parte se va para adentro, se crea una diferencia de presión, pone en vibración al aire, y así se genera el sonido en las flautas. Vamos a encontrar en la familia de los aerófonos de silbato o de división de corriente de aire, la flauta transversa, el recorder, que es la flauta de pan, la flauta dulce, también la flauta de pan o hay unos, ¿cómo se llaman? Que utilizaban aquí los indígenas en México, se me olvidó ahorita cómo se llaman. Pero bueno, los silbatos, las fife, las sirenas que el día de hoy generan su sonido de una manera eléctrica. Antiguamente lo que hacían era aprovechar la velocidad del automóvil donde se movía, donde estaba la sirena en la parte de arriba, y eso generaba un movimiento circular en un emparrillado que tenían adentro, y cortaba la corriente de aire, y es lo que genera el sonido de la sirena, ese tan famoso de... Tiene que ver con el subir y bajar de las frecuencias que se generan por partir una corriente de aire en dos partes. Entonces, aerófonos de silbato. También tenemos los aerófonos de caña sencilla. Los aerófonos de caña sencilla son aquellos instrumentos que tienen una caña, normalmente es de madera, o una lengüeta de metal, y que al pasar una corriente de aire genera una vibración, y esa vibración es la que genera el sonido. Instrumentos tales como el clarinete, el saxofón, la armónica, que normalmente no vemos que tiene esas lengüetas en la parte de adentro, pero que las tiene, el armonio, que es como un organito antiguo, o el acordeón mismo, los acordeones, ya sean de botones o de teclas, todos ellos adentro tienen lengüetas que producen sonido, y esos son cordófonos de caña simple o de lengüeta simple. Por otro lado, tenemos los de caña doble, cuando ponemos un pedazo de caña sobre otro pedazo de caña para que vibren los dos y generen sonido.
En estas familias encontramos instrumentos que parecen tan diversos como el oboe, el fagot, el corno inglés, que ni es corno ni es inglés, y un instrumento que normalmente no relacionamos con los aerófonos de caña doble, que es la gaita, ya sea escocesa, ya sea irlandesa, ya sea española o gallega. Todas las gaitas generan su sonido en base a una doble caña. ¿Sí? Los sonidos son particulares y tienen la misma mecánica de generarse. No, perdón, sí, todavía nos faltan en los aerófonos los instrumentos de boquilla circular. En los instrumentos de boquilla circular, el sonido no se genera dividiendo una corriente de aire, no se hace por medio de una lengüeta o una doble lengüeta. Se genera el sonido con la vibración de los labios. Es decir, si hacemos una trompetilla, que ahorita no la podemos hacer en público porque salpicamos a todo el mundo, pero si ustedes se encuentran solos pueden hacer el experimento, hacer una trompetilla, generar que vibren los labios al soplar aire, y ahora lo que pueden hacer como ejercicio es generar la vibración y cortar los labios, y eso es lo que sucede en una boquilla circular. Generamos el sonido, lo encapsulamos, y el instrumento como el corno francés, la trompeta, la corneta, el bugle, trombón, tuba, barítonos, charchetas y todas las variedades de instrumentos de metal van a amplificar el sonido que generamos con nuestros labios. Curiosamente, esta es la forma que se genera el sonido de nuestra voz, solo que en lugar de ser en los labios, es más adentro con las cuerdas vocales, que son también como unos labios que tenemos ahí adentro. Entonces tenemos 4 familias de aerófonos: los de silbato o los de corte de corriente de aire, los de lengüeta sencilla, lengüeta doble y los de boquilla circular. Aquí ya no tenemos maderas, metales, porque hay unos instrumentos que no están en la clasificación, como las gaitas, que no sabríamos dónde ponerlos porque no pertenecen a ninguna parte de la orquesta, pero que de esta forma ya sabemos hacia dónde camina. Entonces ya vimos los cordófonos, que son frotados, punteados y percutidos, los aerófonos de corte de corriente de aire, lengüeta sencilla, lengüeta doble y boquilla circular. Seguimos, bueno, los mixtos, el órgano tubular, el que vemos luego en las iglesias o en algunos teatros o en algunas tiendas, y me refiero al que tiene tubos de veras, no a los electrónicos modernos, los órganos tubulares o el pipe organ que le llaman en inglés. Tiene una mezcla de diferentes formas de generar el sonido, principalmente cañas sencillas y corte de corriente de aire. Entonces, es una fuente mixta. El órgano es muy difícil, a final de cuentas es un aerófono, pero tiene diferentes formas de generar el sonido dependiendo del stop o del timbre particular que estemos eligiendo. Siguen después los membranófonos. Los membranófonos, como su nombre los dice, tienen una membrana, como los tambores. El parche de los tambores, a eso le llamamos una membrana o parche precisamente, y los podemos dividir en 2 familias. Los que tienen una afinación determinada y los que tienen una afinación indeterminada o indefinida. Es decir, si lo que está sonando cuando los golpeamos es un do, un re, un mi, o no está sonando nada en particular, nada más están sonando sonidos, timbres, sin una altura en particular. Dentro de los tambores, podemos dividirlos en tambores sencillos, es decir, los que tienen nada más un parche o tienen parche nada más de un lado. Tenemos los tambores dobles, que son los que tienen parche arriba y parche abajo, parche batiente y parche resonador. También tenemos los que están entorchados. Los que están entorchados normalmente tienen 2 parches. El parche batiente, que es el de arriba, el parche resonador, que es el de abajo, y ahí vamos a encontrar unos alambres, que el día de hoy son alambres como enrolladitos, pero que en la antigüedad eran tripas de animal, nada más se estiraban en la parte de abajo y hacen que tengan un sonido muy particular de pss, 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 ¿verdad? El bombo o los tambores grandes que dan sonidos muy graves,
el gran casa, que es el más grande. Gran quiere decir pues grande, y casa, cajón, y cajón grandote. Los timbales latinos, que son, por ejemplo, los que se utiliza para la música de salsa. Los timbales sinfónicos, que son esos como cazuelas, que aquí normalmente le dicen las cazuelas de los tamales. Y normalmente, dependiendo del periodo histórico, se van a utilizar 2, 3, 4, 5 tambores, timbales sinfónicos, y que son bastante onerosos, son muy, muy caros esos instrumentos. Entonces, tenemos los membranófonos, son todos aquellos que tienen parche. Aquí hay una característica muy particular, muy curiosa. Algunos de los claxon de carro son membranófonos, porque adentro de la cornetita, sí, o sea, si abrimos el cofre del carro, vamos a ver que algunos de ellos tienen una como corneta, con una campanita. Si la abrimos, adentro vamos a encontrar una membrana de metal con un motorcito eléctrico que la pone en vibración, y es lo que genera el sonido del claxon del carro. Entonces, incluso algunos claxon de carro, no todos, hay algunos que son de lengüeta, sobre todo los claxon de las bicicletas, son de lengüeta sencilla o doble, pero normalmente los claxon de carro son de membrana, que es una de las cosas raras que hay por ahí. Seguimos con los ideófonos. Idios, del griego, eso mismo, y de ahí viene, discúlpenme la palabra, cuando utilizamos la palabra nos referimos a alguien como un idiota. Un idiota quiere decir una persona que nada más piensa en sí mismo. Idios, lo mismo. Entonces, en este caso es la misma raíz, ideófonos. El sonido surge del mismo cuerpo del instrumento. También los vamos a dividir en afinación determinada y no determinada, o afinación definida y no definida. Ejemplos claros son las maracas, que lo que suena es el instrumento mismo. Es decir, no tenemos una cuerda, no le soplamos, no tenemos una membrana, es el cuerpo mismo del instrumento lo que suena. Las claves, que son como dos palitos que se golpean. Los crótalos, que se usan en el baile flamenco. Los triángulos, los triangulitos esos que se golpean, ping, ping. Las campanas, son ideófonos. Las marimbas, lo que suena en la marimba es la plaquita de madera, que es el mismo instrumento. Los glockenspiels, que es en alemán glocken, quiere decir barra, y spiele, pequeña, las pequeñas campanitas que suenan en las orquestas, que son como las liras, la bell lira que le llaman en inglés. En alemán se llama glockenspiel, y en español a veces les decimos metalófonos, pero son como campanitas. Los platillos, ya como de las baterías, lo que suena es el platillo mismo. Los gongs, de música oriental. Los wood blocks, que son los bloques de madera. Los carrillones, que son esos instrumentos que en algunas partes, sobre todo en Europa y en el norte de Europa, son muy comunes. En las torres de las iglesias acostumbran a tener muchas campanas afinadas, y hay un músico que golpea unas barras de madera, que son las que mueven los badajos de la campana, y pueden tocar melodías. Esos son los carrillones, o las campanas tubulares que se usan en las orquestas. Las celestas también, que es como un piano que adentro tiene como platitos de cristal. Todos ellos son ideófonos. El sonido surge de ello mismo. La última parte, la última familia de los instrumentos son los electrófonos, y aquí normalmente encontramos una equivocación. Pensamos que la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico son electrófonos. No, la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico son cordófonos. Pero el sistema de amplificación de sonido no es una caja de resonancia, es un amplificador de sonido. Tienen pastillas o micrófonos que amplifican el sonido. Por electrófono entendemos los instrumentos que utilizan las frecuencias eléctricas para generar sonidos, como los sintetizadores, los teclados que normalmente utilizamos en casa, los pianos eléctricos, los generadores de frecuencias, los samplers, los generadores de onda, todos ellos que generan el sonido sin un elemento físico.
es decir, nada más por la frecuencia eléctrica. Tenemos dos tipos diferentes, los de interfase física y los de interfase incorpórea. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un teclado eléctrico, un sintetizador, yo tengo una interfase o interactúo con el instrumento por medio de un elemento físico, que son las teclas. Pero tenemos otro tipo de instrumentos que son de interfaz incorpórea, que son digamos, la interferencia que la proximidad física genera en el instrumento y se utiliza para hacer diferentes alturas. Son instrumentos que no se tocan físicamente, se ponen las manos cerca de ellos y si cambio la forma en que tengo la mano va a cambiar el tipo de interferencia que genero en el instrumento y va a cambiar la altura, el timbre del sonido. Es decir, voy a estar metiendo interferencia en esos instrumentos y esos instrumentos, por ejemplo, son muy buenos para poder hacer interacción con ellos por parte de las personas que tienen incapacidad física, por ejemplo. Entonces pueden empezar a generar sonido simple y sencillamente por la proximidad o la lejanía del cuerpo humano con las antenas del instrumento, o hay otros que utilizan el posicionamiento del cuerpo a través de interfaces de cámaras de televisión y que si el cuerpo cubre cierta parte de la pantalla genera un sonido y si lo muevo cambia el sonido. Todos esos son interfaces incorpóreas, es decir, que el contacto del cuerpo humano no tiene que ver con el instrumento, sino simple y sencillamente la colocación del cuerpo humano en relación a la parte que es sensible a la presencia del cuerpo humano. Entonces, bueno, de esa manera, vamos a terminar la exposición de las bases científicas de la clasificación de los instrumentos. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a escuchar los comentarios que ustedes quieran hacer o preguntas que quieran hacer relacionadas a lo que acabamos de hablar. No sé si alguien quiere participar. Otra vez tomo la primera. Bienvenido. Yo quisiera preguntar ¿cuál es la diferencia? O sea, para empezar, la palabra sinfónico me suena como que no tiene sonido, pero ¿es esa la definición de sinfónico? No. La palabra sinfónico, ¿cuál es la otra palabra que utilizan la orquesta sinfónica, la orquesta filarmónica? Filarmónica. Por un lado, fonos quiere decir sonido. Entonces, sinfos quiere decir todos los sonidos. Una orquesta sinfónica normalmente debe tener todos los sonidos, es decir, de todas las familias que pertenecen a la orquesta sinfónica. Maderas, metales, percusiones y cuerdas. Existen por definición, las orquestas son los ensambles de cuerdas frotadas. La orquesta sinfónica es una orquesta de cuerdas frotadas más los instrumentos de madera, metales y percusiones. Y eso es una orquesta sinfónica. Las orquestas filarmónicas viene de la palabra filios, o sea, relacionado o hermanado, y la armonía. Son las orquestas que normalmente tienen sustento económico basado en aportaciones del público en general, más que de una institución. Las orquestas filarmónicas son orquestas sinfónicas que reciben patrocinio por amantes de la música. Esa es la diferencia entre sinfónico y filarmónico. Ok. Qué interesante. Y usted hablaba de que, déjame ver si lo entendí, si me lo grabé. Y usted hablaba que en las orquestas sinfónicas se usaban, mencionó los instrumentos de madera. Y luego cuando habló de la orquesta, de una orquesta, usted habló de las maderas y aparte otras. Las maderas, una orquesta, las maderas, los metales,
Ujú. las percusiones y las cuerdas. Son las Ah, 4 ok. familias de la orquesta. Oh, ok. Ok, gracias. Entonces es más, bueno, no podemos hablar de que es más completa una orquesta, ¿verdad? Porque me imagino que depende de la pieza que vayan a tocar, es lo que se necesita. Exactamente. El compositor, en mayor término, es el que define qué instrumentos deben de estar en la orquesta. El periodo histórico demarca cuáles son los instrumentos que los compositores tenían disponibles. Por ejemplo, Beethoven no escribió para el saxofón porque todavía no se inventaba el saxofón. Entonces, si nos vamos más para atrás, Bach componía, nunca compuso para el piano porque todavía no se inventaba el piano. El piano se desarrolló básicamente ya al final de la vida de Bach. Mozart, por el contrario, empezó componiendo para el clavecín y terminó componiendo para el piano porque se desarrolló en su época histórica. Beethoven ya casi no tocó el clavecín, más bien utilizaba el piano. Entonces, dependiendo del periodo histórico, va a haber ciertos instrumentos disponibles porque ya se habían inventado, ya se habían mejorado o no, y cuál va a ser el uso que el compositor va a dar. En la actualidad, pensamos en una figura más allá del compositor, que es el arreglista u orquestador. El arreglista es el que acomoda la música y el orquestador es el que define qué instrumento toca qué. Entonces, yo puedo tomar, yo por ejemplo, hago mucha orquestación. Yo tomo una obra escrita para piano y la convierto en música escrita para orquesta. Defino qué es lo que va a tocar la flauta, qué es lo que va a tocar el clarinete, qué es lo que va a tocar el oboe, el violín, etcétera, etcétera. Y ese es el trabajo del orquestador. Entonces puedo tomar una obra que fue compuesta antes de que se inventaran los saxofones o antes de que se desarrollara el mecanismo de la trompeta y la puedo verter a esos instrumentos como orquestador. Entonces utilizo los timbres de esos instrumentos en particular para hablar de música que fue pensada antes de que se inventaran estos instrumentos. O por el contrario, puedo tomar una música escrita para una sección en particular de instrumentos, por decir un cuarteto de cuerdas, violín, primero, segundo, viola y cello, y convertirlo en un quinteto de metales, que sería trompeta primera, trompeta segunda, corno francés, trombón y tuba. O la puedo convertir en un quinteto de maderas, que serían flauta, clarinete, oboe, corno francés y fagot. Ese es el trabajo del orquestador, definir qué instrumentos van a tocar qué voces para que el resultado que obtengamos al final sea agradable o accesible al ensamble instrumental que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, como yo trabajo con orquestas juveniles, yo tengo que pensar en una obra musical, verterlo a las voces que tiene la orquesta y guardar los rangos de capacidades que los jóvenes músicos tienen, para que de esa manera pueda ser accesible, que es precisamente con lo que íbamos a empezar a trabajar en Tuning Sound, que era un ensamble con las capacidades musicales, con arreglos específicos y orquestaciones especiales para los jóvenes músicos de Tuning Sound, y que se convirtió ahora en esto que estamos haciendo, ¿verdad? Y que a mí me divierte mucho, no sé a ustedes, pero a mí me divierte enormemente. Entonces, básicamente esa es la cuestión. La importancia de los instrumentos musicales tiene que ver en la educación musical sobre cuáles van a ser los que se van a ofertar a la comunidad, la accesibilidad, el costo que tiene cada uno de los instrumentos y la capacidad de los jóvenes estudiantes. Porque, por ejemplo, yo puedo conseguir un violín de, no sé, $10,000 y se lo doy a un joven que está iniciando y va a sonar exactamente igual que un violín de $100, porque no es el instrumento, es el músico. En esas alturas es el músico. Pero años después, vamos a decir, si siguió estudiando música, si no es buenos maestros y es dedicado a esa persona, años después ya no, o sea, si sigue con un violín de $100, no va a poder crecer la capacidad sonora porque va a necesitar un instrumento de mayor capacidad que normalmente va a ser más caro. Entonces tiene que ir evolucionando con el tiempo, tiene que ir evolucionando también el instrumento y es parte del proceso de calidad que tiene que llevar la educación musical. También tiene que ver las capacidades mecánicas de los alumnos, qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer mecánicamente con su cuerpo.
Me da miedo cuando todo el mundo se queda tan callado. Digo, yo sé que la mayoría tiene los micrófonos apagados, pero yo esperaba en este momento que todo el mundo estuviera haciéndome una pregunta. Así dije, Yo tengo una duda, profesor. A ver, sí. Siempre he escuchado, bueno, mi hermano tiene una banda con 4 o 5 elementos, pero he visto que tocan ¿cómo se llama? La tambora esa grande. Sí, la tambora, precisamente. ¿Se llama? Tambora, bombo, blancas. Ok, el bombo y la tambora. Pero tocan, pero la pregunta aquí es, cuando van a tocar así una melodía, ellos tienen que seguir también como músicos notas musicales o nada más se guían por el tono de la melodía y se la aprenden así o tienen que seguir musicales para tocar esos instrumentos. En la música tradicional, la música étnica, mayormente es muy discernible el camino que va a seguir. Es decir, como conocemos tanto el género, puede ser que el músico que ejecuta, por ejemplo, la tambora, la tarola, los platillos, ya sepa en qué momento tiene que entrar y en qué momento tiene que salir, cuándo le tiene que dar fuerte, cuándo le tiene que dar quedito. Como en el jazz también, por ejemplo, en el jazz, cuando sabemos que va a entrar un solista, que va a entrar el de la guitarra y va a tocar y se tiene que esperar un cierto periodo y luego entra el del piano y así nos vamos. Eso es así, mucho tiene que ver el instinto musical, pero todo es graficable, todo se puede escribir. Y de hecho, por ejemplo, aunque a mí me ha tocado, por ejemplo, tocar música mije, hacer arreglos de música mije, que está en los mijes, es una comunidad indígena que vive en Oaxaca. Tocamos música de los mijes o tocamos música de los purépechas, de los indígenas que están en el área de Michoacán. Y todo eso se escribe para el percusionista, le entregamos una partitura tal y cual, hay una escritura específica que tiene que ver si lo van a tocar con la mano derecha, lo van a tocar con la mano izquierda, todo eso está también disponible ahí. No sé si eso contestó la pregunta. Sí, claro que sí, gracias. ¿Alguien más? A ver. Pregunten, aporten, lo que sea. Yo tengo otra pregunta de nomás curiosidad. Entonces, por ejemplo, el acordeón sería familia de aerófono. Aerófono, ¿sí? Aerófono, pero no es mixto. Mixto es como, por ejemplo, un órgano. El pipe organ o el órgano tubular, porque tiene segmentos del instrumento que funcionan de una u otra forma. Es decir, generan el sonido ya sea a través de una corte de una corriente de aire, ya sea a través de una lengüeta, entonces cualquiera de las dos formas. En el caso del acordeón, como en el órgano tubular, como en el armonio, como ellos para generar la corriente de aire utilizan un fuelle o un bellow, le dicen en inglés, bellows, los fuelles que soplan aire. En el caso del acordeón es un fuelle que se abre y se cierra. Lo mismo sucede con el instrumento que se utiliza para el tango, que ahorita se me olvidó cómo se llama, se me fue cómo se llama, que parece un acordeón, pero no es un bandoneón. Bandoneón es. Todos ellos utilizan un fuelle para generar la corriente de aire, pero lo que hace esa corriente de aire en el acordeón, en el bandoneón, es mover una lengüeta. Entonces generan el movimiento de la lengüeta y la lengüeta es la que genera el sonido, por lo tanto son aerófonos de lengüeta sencilla. En el caso del órgano, los fuelles normalmente son más grandes y hay diferentes tipos de flautas adentro. Entonces, dependiendo ya de cada tipo de flauta es cómo se va a generar el sonido. Maestro, perdón, yo quiero abordar un poquito. El acordeón tiene unos pitos. ¿Cómo, perdón? El acordeón tiene unos pitos. Entonces, el fuelle lleva el aire hacia los pitos y tiene un botón que da la posibilidad de sacar del fuelle el aire. Porque si quedara siempre lleno, pues iba a seguir haciendo más ruido. Exactamente, hay el botón de descarga de aire
Y hay, dependiendo del tipo de acordeón, por ejemplo, los acordeones de botones que se utilizan para la música norteña, para y ese tipo de cosas, suenan de una manera si los abren, o sea, una nota si lo abren y otra nota si lo cierran. El mismo botón, suena de una manera u otra. Los acordeones que son de origen italiano, pero que mayormente los conocemos como alemanes y que se utilizan mucho para la música alemana tradicional también, que son los acordeones de teclado, que tienen como un pianito, esos dan el mismo sonido si se abre o se cierra. Los bandoneones no tienen un acomodo específico en las notas y puede variar de instrumento a instrumento. Entonces, todos son diferentes características que tienen los instrumentos porque cada uno vivió una historia diferente y fue usado para diferentes cosas. ¿Alguien más quiere aportar? Genial, muchas gracias. Genial. ¿Alguien más quiere aportar, preguntar? A mí me toca ponerme a mirar instrumento por instrumento en alguna parte para conocerlos, porque hay muchos que no conozco, ni los había oído mencionar. Así es. Eso que comentas es muy importante. Pensé yo cuando estaba generando el material de esta clase, si debía de colocar imágenes de los instrumentos y decidí no ponerlas porque podía ser que si ofrecía la imagen ya no hubiera esa intención, esa duda que genera la búsqueda. Lo que sí voy a hacer es poner pequeños videos donde puedan verlos, pero más que nada escucharlos. Los instrumentos y puedan decir, este es un fagot y suena así, este es un corno y suena así. Igual hay instrumentos que no son muy conocidos, como la guitarra, pero si comparamos la guitarra con el laúd, la cítara y el coto, entonces a lo mejor vamos a tener una mezcla interesante de por qué ese instrumento es así o asá. Entonces, poco a poco les voy a ir compartiendo, por ejemplo, videos de la familia de las cuerdas frotadas, videos de la familia de las cuerdas punteadas, para que cada quien pueda verlo y pueda más o menos visualizar el instrumento y saber cómo suena. ¿Sí? Maestro, una pregunta más que no sé si está. ¿Por qué, por ejemplo, en Colombia dicen, ese es un vallenato sinfónico? ¿Cómo vallenato sinfónico? Ok, los sinfónicos es un género musical que surgió en los años 70 con la música rock allá en Londres, y el primer sinfónico que se hizo fue con música de los Beatles. Hacia 1970, si mal no recuerdo, 74, algo así por el estilo, la sinfónica, si mal no recuerdo, era la de la BBC, no recuerdo si era la de la BBC o la Sinfónica de Londres, hicieron un homenaje a la música, a la aportación musical de los Beatles, pero cambiaron el lenguaje hacia la orquesta sinfónica. Esto también es muy importante notarlo, los Beatles ya habían utilizado orquesta sinfónica en sus obras, ya lo habían utilizado desde antes, pero se les ocurrió hacerlo todo con sinfónica, más los instrumentos tradicionales de la música de rock. Con el paso del tiempo se empezaron a utilizar los sinfónicos de los diferentes géneros musicales. Por ejemplo, los vallenatos, por ejemplo, aquí a mí me tocó el primer concierto de rondalla sinfónica, lo hicimos aquí en Saltillo y me tocó dirigirlo a mí. Yo no hice los arreglos, pero me tocó dirigirlo. También encontramos, mucho rock sinfónico, mucha banda sinfónica, Los Ángeles Azules sinfónicos, y tiene que ver con eso, o a veces tiene que ver con el hecho de la cantidad de instrumentos o la variedad de instrumentos propios del género que se utilizan. Entonces el término sinfónico es muy abierto, normalmente tiene que ver con que es acompañado por una orquesta sinfónica. Maestro, yo quiero hacer un aporte a lo que comentaba el Cita. El vallenato en Colombia es una música que es de toda la vida, lleva más de 50 años, y es una música que siempre funcionó por oído. No hay quien toque vallenato. No hay notas, con nota. No hay quien tenga partitura. De hecho, yo acabo de compartir en el grupo que usted tiene algo de vallenato sinfónico, y ellos sencillamente lo que hizo el maestro, ¿qué fue? Hacer lo que tú dices, hacer digamos, las partituras para llevarle el lenguaje a la sinfónica. El vallenato ha cogido unos niveles muy grandes,
Y es muy curioso porque el proceso comienza en el momento en que componen la canción. Entonces, la persona que compone la canción le da un lenguaje y se lo vende al que lo va a interpretar. Entonces, ahí llegan dos personas. Uno que es el que va a tocar el acordeón y el otro que es el que va a cantar. Entonces, el que va a cantar interpreta lo que es la letra y el otro comienza a fabricar la parte musical y es donde vienen los diferentes pases y lo que ellos llaman pases y son cosas totalmente autóctonas, o sea, eso no hay nada de partitura. De hecho, vienen los arreglos, hay músicos increíbles, o sea, y gente que ha llegado a unos niveles, por ejemplo, ya hay un artista ahí que es Silvestre Dangond, él vive ya en Miami, o sea, ya no vive en Colombia, y ya tiene avión y todo el cuento, o sea, gente que le dio tan bien el tema, y los arreglos los hacen músicos que son personas especiales. Yo digo que son especiales, ¿por qué? Porque usted va y mira quiénes son ellos. Son personas que viven en pueblos donde sencillamente se hace cultura, donde sencillamente se compone, donde sencillamente la gente vive, aquí vive el compositor tal y aquí vive el compositor tal, y es pura música así, y esa persona se levanta, desayuna, se baña y se sienta en una mecedora a tocar el instrumento. Después llegó la hora del almuerzo, almorzó, pasó y sigue el instrumento. Después viene la comida y ahí sale a hacer lo que ellos llaman la moña, que es a buscar dónde tocar para ganar el instrumento. Wow. Entonces, de eso viven. Y hay gente, pero usted los mira y déjenme, por ejemplo, hay un guitarrista vallenato que usted dice, Dios mío, ese tipo tienes una fábrica en los dedos y no es nada de partitura. Ellos sí entienden, como dato curioso, los acordeones que preguntaba Giselle, un intérprete de acordeón puede llegar a tarima con 6, 8 y 10 acordeones porque los tienen todos por nota, ¿sí? Entonces vamos a tocar esta canción, entonces cogen un acordeón porque ya lo tienen listo. Entonces, con este vamos a tocar esta y esta canción, pero fácilmente llegan a la tarima con 10. Entonces, es un mundo que ellos lo han inventado y sencillamente cuando hacen lo de los sinfónicos, ahí viene lo que dice el maestro Eduardo, que viene una preparación musical de alguien que sabe, que dice, vamos a hacer la adaptación para que la gente en una tuba pueda tocar un vallenato. Pero realmente, el vallenato, lo mismo pasa en la música, lo que tiene que ver con Carlos Vives. Él carga una chica que toca una gaita y la gente se queda impresionados. Y las flautas de millo, la música carnavalesca, eso es una cosa divina, o sea, y todo eso es puro, yo digo que es vagancia, porque la gente no hacía nada y no tenía más nada que hacer, entonces a darle a eso. Les funcionó y hoy en día ganan todo el dinero del mundo. Así es. Les quería contar. Bien interesante eso. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención porque aquí en Saltillo, Coahuila, muy en particular, yo llegué aquí hace 28 años, estaba en auge todo lo que es la cultura colombiana. Entonces, aquí hay mucha música colombiana, mucho vallenato, mucho músico también, que aprendían de lo que estaba surgiendo allá en Colombia. Y hay una relación muy cercana a la música tradicional del norte de México, que es el farafara, porque utilizan los mismos acordeones, Claro. y es igual, llegan al farafara y llegan con varios acordeones, porque depende de la tonalidad en la que esté escrita la canción. Y los procesos sinfónicos es algo que se está dando y es bien interesante. Y sí es cierto, estos músicos son músicos que les fluye la música por naturaleza, no tienen la menor idea de lo que es la nota musical. Y entonces todo el día están en eso, y curiosamente los que estamos en esto todo el día, no tenemos tiempo de sentarnos al piano porque tenemos juntas, tenemos clases, tenemos esto, hay un músico muy conocido y de toda la vida, que es Alfredo Gutiérrez, y él cuenta, y hace poco veía un video de él, donde él dice que México para él es su casa, o sea, porque la gente le hace cola para que el autógrafo y eso, y todo, un señor que tiene toda la vida tocando, y es que en México hay Festival Vallenato, allá se hace el Festival Vallenato. Y entonces, y es muy curioso, y los artistas todos tienen, el objetivo es ir a tocar a México, y la verdad es un aire muy curioso y que ha ganado espacio, ya hay Grammys y todo eso, ¿no?
Ajá, sí, no, aquí hay una cosa tremenda con lo colombiano, hay grupos de teatro, hay de baile, de música, y todo eso tiene que ver con cultura colombiana más la subcultura mexicana que se ha creado en base a la cultura colombiana. Entonces es súper interesante. Qué Con interesante. los vallenatos no me ha tocado participar, me ha tocado participar con Parapara, me ha tocado con la rondalla, me ha tocado con otros géneros, con el rock and roll evidentemente también. A ver si algún día me toca hacer música vallenato sinfónico, a ver si algún día Maestro, y aquí hay profesores, cuando quiera, si quiere a manera de prueba, yo le puedo conectar personas que enseñan el acordeón. Y el acordeón lo enseñan yo cojo el acordeón y se lo voy mostrando y la persona lo va interpretando y va repitiendo. Así se aprende el acordeón, porque sí, es enseñanza totalmente, tradicional, ¿no? No es tiene digitalizar. Qué chistoso. Oh, Cuando wow. quiera hacemos una Ok. prueba. Perfecto. Bueno, Bueno. no sé si alguien más quiera compartirnos algo o continuamos ya hacia la parte final. Entonces, técnicamente le podemos dar las gracias a los Beatles por el vallenato sinfónico o no. No a los No, Beatles. no a Bueno, los Beatles. gracias al trabajo de los Beatles, que a alguien se le ocurrió convertirlo en sinfónico, pero no, pero los primeros que utilizaron la orquesta sinfónica dentro de un elemento que tuviera que ver con un lenguaje no clasista, digámoslo así, o no sinfónico per se, fueron a los Beatles, porque sobre todo en Sargento Pimienta ya empezamos a encontrar participaciones orquestales dentro de un grupo de rock, que fue la primera vez que se hizo, y después de eso como que le regresaron el favor, pero ya no ellos, porque ya no estaban juntos, sino en un homenaje al trabajo de ellos, y de ahí surgen todos los sinfónicos, el vallenato sinfónico, el rock sinfónico, el vallenato sinfónico, el mariachi sinfónico, el farafara sinfónico, la rondalla sinfónica, todos los movimientos sinfónicos, más otros que nosotros no nos damos cuenta porque igual ya están sucediendo en la India, o están sucediendo en China, o están sucediendo en culturas con las que no tenemos tanto contacto, también surgen de ese movimiento de los años 70. Muy Wow. interesante. Qué interesante, ¿no? Sí, de verdad. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a la última parte y es para contestar preguntas. Voy a compartir pantalla una vez más. Preguntas que normalmente nos hacen para la música y que a lo mejor ustedes ahorita no han querido hacerlas y a lo mejor pueda despertar preguntas. Yo creo, tengo nada más como 3 preguntas y son preguntas muy sencillas. La primera de ellas es, ¿por qué son tan caros los instrumentos musicales? No sé si tengan idea de cuánto pueda costar un instrumento musical, pero un instrumento musical pues, puede llegar a costar muchísimo dinero. Nosotros pensamos quizás que los instrumentos deberían ser baratos para que los jóvenes pudieran accesar a ellos de una manera natural, pero nos encontramos con que los instrumentos son muy caros. Muchos de ellos son inaccesibles. Por ejemplo, un fagot muy económico y que no es nada recomendable para iniciar en él, cuesta $2,000. Los más baratos. No hay fagotes más baratos de $2,000. Nuevos. Y esos son los instrumentos más baratos, que no son muy recomendables. Un instrumento más o menos decente que ya nos permita estudiar de una manera, digamos, preprofesional la música, va a costar por lo menos unos $7,000-8,000. Un instrumento que nos permita estudiar profesionalmente la música va a costar alrededor de los $22,000-25,000. Y un instrumento que valga la pena ya como un instrumento profesional va a costar arriba de los $30,000-35,000. Y el límite superior puede subir todo lo que quiera uno. ¿Por qué son tan caros los instrumentos? Porque se necesita una fabricación muy especializada, una preparación muy especializada de los fabricantes para generarlos, especialmente los instrumentos que no son industrializados. Hay muchos instrumentos que son industrializados y por eso son económicos. La flauta esta, por ejemplo, que les mostraba ahorita, es una flauta que cuesta
$2, $3. Es una flauta muy económica porque en realidad nada más es plástico inyectado. No tiene mayor, o sea, todo lo que fue es hacer el matriz que genera esta flauta y no hay mayor problema. Comparado con esta otra flauta, por ejemplo, esta, que es muy parecida, casi podríamos decir que son iguales. Una es de plástico, la otra es de madera. Esta alguien la talló. Esta es económica, todavía esta es una flauta que cuesta $30, no es muy cara, pero la meten a un torno de madera, es semi-industrializada, y después un artesano especialista le da la afinación precisa al instrumento, y entonces eso hace que de $2 se convierta en un instrumento de $30. Las flautas ya de nivel profesional, una flauta como esta, de madera, $5,000. Digo, 5,000 euros. 5,000 euros. Y hay una lista de espera, la va y las compra uno y 3 años después le entregan la flauta. Pero son instrumentos muy, muy finos, muy precisos, y por eso los instrumentos son caros. Algunas veces los materiales, por ejemplo, algunos instrumentos de metal tienen baños de oro, tienen ornamentación de oro, y todo eso aumenta el precio. ¿Por qué queremos plata? ¿Por qué queremos oros en los instrumentos de metal? Pues porque eso le da brillo al sonido. Son metales que ayudan al brillo y al timbre del instrumento. Hay de hecho algunos pianos que tienen la tornillería con oro, forrada de oro, para que el timbre, el brillo del instrumento, del sonido del instrumento, sea un poquito más claro, ¿no? Entonces, por eso los instrumentos musicales son muy caros. Y aparte de todo eso, se degradan muy fácilmente. Es decir, si no los damos el cuidado básico necesario, que no es un cuidado muy, muy complejo, el instrumento se va a degradar. Aparte, los instrumentos tienen algunos elementos que por naturaleza se gastan. Por ejemplo, las cañas de los clarinetes, que nos van a servir que durante un mes, y tenemos que tirarla y comprar otra. O las abrazaderas que se rompen, o las cuerdas de la guitarra que se rompen, y las cuerdas pues son caras dependiendo del material, la marca y el uso que se les va a dar, o las cuerdas de los violines, los martinetes del piano, todo se desgasta y hay que estarlo cambiando. Por eso los instrumentos son caros. Luego, ¿cuál instrumento es más fácil de aprender? Esta es una pregunta muy complicada y que normalmente nos hacen a los profes de música, y me supongo que todos aquellos de ustedes que tienen trato con los papás van a encontrar primero esas dos preguntas. ¿Qué instrumento voy a comprar y cuánto me va a costar? Y la segunda, ¿cuál va a ser más fácil para que aprenda mi hijo? ¿Y por qué mejor no le compro una flauta de $2, $3 en lugar de una flauta de $30 o una flauta transversa de $100? ¿Cuál va a ser más fácil de aprender? Porque no quiero hacer el gasto y que el instrumento se quede ahí dioques. No hay un instrumento que sea más fácil de aprender que otro. A la larga, todos se llevan el mismo tiempo. Si estudiamos la música profesionalmente, todas las carreras van a llevarse 5 a 7 u 8 años. Todas. No importa que sea una flauta, no importa que sea un órgano, que sea el piano, que sea la guitarra, todos se van a llevar la misma cantidad de tiempo. Pero eso sí, hay algunos instrumentos que son más amigables que los otros. Por ejemplo, los saxofones son más amigables que los violines. Quiere decir que podemos obtener resultados notables pronto, o más pronto que en el violín, pero no necesariamente van a ser perdurables. Con el paso del tiempo vamos a necesitar la misma cantidad de tiempo para aprender a tocar bien el saxofón que para aprender a tocar bien el violín. Los instrumentos, entre más compleja sea su fabricación, más fáciles son de tocar. Es decir, esta flautita que no tiene nada, que es nada más plástico, es más difícil de afinar que una flauta transversa que cuesta $100. ¿Por qué? Porque aquí toda la afinación la tengo que hacer yo con mi flujo de aire y con la posición de mis dedos, mientras que en la flauta transversa tengo ya llavecitas que me van a ayudar a que dé la afinación un poco más correcta. O los violines, que tiene que dar su afinación directamente con el dedo, contra la guitarra, que tiene trastes que nos ayuda a dar la afinación.
Entonces, no hay instrumentos que sean más fáciles, pero hay instrumentos que son más amigables. Y normalmente eso es lo que queremos, que sean amigables los instrumentos para que los alumnos no se desesperen. También tiene que ver con la capacidad de concentración y la tenacidad del alumno. Un alumno tenaz y que tiene voluntad y que el maestro sabe o la maestra saben guiar la voluntad del alumno, no importa que el instrumento sea poco accesible o poco amigable, va a lograr avanzar bastante, mientras que un alumno poco motivado y con un maestro o maestra que no la motiva, va a encontrar un instrumento que es muy amigable, lo va a encontrar tedioso y aburrido. También tiene que ver el gusto, qué es lo que quiero hacer, quiero tocar la trompeta o quiero tocar la guitarra. Si el alumno quiere tocar la guitarra y le damos una trompeta, la trompeta se le va a hacer aburridísima, y eso que la trompeta nada más tiene 3 llaves y la guitarra tiene 6 cuerdas. Entonces parecería que la guitarra es más compleja que la trompeta, pero el alumno no tiene voluntad de aprenderla, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver eso. Por otro lado, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en aprender? Esto tiene que ver con lo que comentaba ahorita, la capacidad de concentración, la capacidad de motivación y el gusto del alumno, más la capacidad de ser amistoso del instrumento. Voy a obtener resultados más rápidos en el saxofón, en el piano, en el órgano, en el tambor, que en el violín. Pero a la larga me voy a tardar lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos los maestros? Tenemos que ir dosificando las lecciones y tratando de moldear los resultados. Aquí en Tuning Sound le llamamos los productos finales, para que el alumno sea capaz de sentir su progreso, apoderarse de él mismo y decir, esto lo logré yo, esto es lo que yo hago, esto es quién soy, esto es lo que muestra quién soy y no es algo que me dieron o me forzaron, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo? Bueno, tenemos que medir los resultados a corto, mediano y largo plazo, pero de que se van a tardar años, se van a tardar años. Trabajo de Tuning Sound es hacer que esos años o ese tiempo que se van a tardar pueda estar dosificado con pequeños logros que refuercen la autoestima del alumno, sintiéndose a gusto con lo que hace. Otra pregunta, ¿se pueden aprender a tocar todos o varios instrumentos musicales? Sí, pero hay instrumentos que van a luchar unos contra los otros. Por ejemplo, con los aerófonos de corte de corriente de aire contra los aerófonos de boquilla circular luchan porque los músculos faciales que se utilizan para generar los sonidos, la embocadura que le llamamos, son diferentes. Va a haber algunas embocaduras que utilizan los músculos bucinadores, los músculos de aquí del centro, los van a presionar y otros los van a pedir que abran y sean más suaves. Entonces, por más que avance en uno, cuando camine en el otro, va a luchar contra lo que avance en el otro instrumento. Más, sin embargo, hay varios instrumentos que sí son amigables entre sí. Por ejemplo, puedo tocar la flauta y el violín y no hay ningún problema. Yo en mi caso particular toco varios instrumentos, no porque sean muy buenos, sino porque a veces que falta un alumno y a veces que falta otro. Yo toco flauta, clarinete, trompeta, corno, trombón, tuba, piano, acordeón, percusiones, la gran mayoría, un poco de violín, un poco de viola, un poco de cello, un poco de contrabajo, guitarra, bajo, en fin, porque ha sido parte de mi trabajo, pero lo que me ha dejado es, y lo que les digo siempre, es, si tocas muchos instrumentos, todos los vas a tocar mal, porque lo que necesita hacer uno para ser un buen instrumentista es enfocarse en uno solo. Entonces, yo hay veces que me ha tocado en un solo concierto tocar la flauta, la trompeta y la tuba. En una pieza toco la flauta, en otra pieza toco la trompeta, en otra pieza toco la tuba y a veces que me ha tocado hasta tocar el piano en un solo concierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que hago con un instrumento me cansa, tengo que pensar cómo voy a administrar las obras musicales, porque si voy a tocar la trompeta me va a cansar mucho la embocadura para la flauta, entonces tengo que tocar primero la flauta, luego tengo que tocar la trompeta y luego la tuba, porque si toco la tuba antes de tocar la flauta voy a tener problemas. Más sin embargo el piano no me afecta, puedo saltar de la flauta al piano
Y de hecho, por ejemplo, ha habido conciertos en los que toco el piano y al mismo tiempo toco otro instrumento, como el bajo eléctrico, porque estoy saltando de uno a otro y estoy sentado con el bajo eléctrico y en el piano, y puedo estar saltando de uno a otro. Pero siempre hay que tener muy presente que lo que le estamos ofreciendo a los alumnos es, entre más instrumentos musicales tocas, menos vas a poder avanzar en cada uno de ellos, porque van a luchar el uno contra el otro. Por otro lado, sí, es bien divertido tocar muchos instrumentos musicales. A mí me fascina porque cuando me aburro de uno me puedo pasar a otro, pero ha sido mi proceso que yo decidí en un momento dado aprender a tocar varios instrumentos sabiendo que no iba a lograr desarrollar demasiado en ninguno de ellos. Y anexe aquí su pregunta, ¿qué es lo que quieren preguntar ahora que ya vieron las preguntas comunes? ¿Hay alguna otra? ¿Hay alguna otra que quieran hacer? Y dejo de compartir y paso la voz, porque ya con eso terminó la exposición. No se vayan a asustar de que todavía siga otra media hora más. No, ya vamos hacia el final. Últimas preguntas, vamos. Echen todo lo más complicado que tengan, no se queden con dudas. Prendan sus micrófonos y van a hablar. ¿Qué tanto tiempo tardaría yo en aprender el saxofón? Y si realmente mi edad me ayuda para poder tocarlo, cuando menos digo, no para presentarme en ningún lado, sino por gusto para mí. Esa es una pregunta bien interesante y que normalmente la encontramos en los adultos. ¿Cuál es el momento ideal para aprender a tocar música? Voy a ser totalmente sincero. 2 años. 2 años de edad es el momento ideal para empezar a tocar música. Conforme vamos avanzando en edad, cada vez tenemos menos capacidades de desarrollar las habilidades necesarias para ser un músico profesional. Pero lo que comenta la señora es perfectamente, para mí, para mi gusto personal, para mi entretenimiento, es perfectamente válido. No hay edad en la que no podamos empezar. Si queremos ser músicos profesionales o queremos darle esa opción a los jóvenes, entre más chicos empiecen es mejor. Y no tienen que empezar tocando el violín a los 2 años. Pueden hacerlo. Hay metodología especial para ello. Pero tenemos que empezar a exponerlos a la música, tenemos que, a diferentes géneros musicales, a que vayan a conciertos, a que les entre la inquietud, a que conozcan todos los elementos que rodean a la música. Eso es la educación musical. La educación musical no es aprender a tocar un instrumento, es lo que estamos haciendo ahorita, aprender acerca de la música. Y eso lo podemos empezar desde que están en la panza de la mamá, si ponemos música porque lo empiezan a escuchar. Mi hija mayor, que tiene 2 hijos, durante sus es músico ella también, durante sus 2 embarazos no dejó de tocar. Y es más, el niño lo traía en un fular o no sé cómo le llaman a esa cosa y ella tocando conciertos con la orquesta. Y el bebé dormido. Pregúntenme qué, no hombre, por eso le tengo esta flauta aquí, porque cuando yo estoy escribiendo música, cuando estoy haciendo orquestaciones, normalmente checo las voces con una flauta dulce, porque me resulta más cómodo, me ocupa muy poquito espacio. Entonces llega él y se sienta en mis rodillas y yo con una flauta y él con otra flauta. Y claro, él está tocando nada, pero él sabe cuándo empieza a tocar, cuándo deja de tocar, porque está viendo la música, está viendo que sucede en la pantalla de la computadora la música. ¿Cuánto tiempo se llevaría? El saxofón es uno de los instrumentos más amigables, entonces podría obtener resultados rápidos. En 6 meses ya puede estar tocando algo, ¿sí? No obra sola, pero sí puede tener una pista de acompañamiento y tocar una línea melódica sencilla. Se necesita tener un maestro que tenga mucho criterio para trabajar con una persona adulta y sobre todo que sea muy abierta y que tenga una capacidad de discernimiento armónico melódico muy fuerte para que pueda generar los arreglos especiales. No es complicado, pero sí se necesita que el maestro tenga voluntad de hacerlo. Y puede obtener resultados bien interesantes y se puede sentir muy orgullosa porque no importa, yo no la veo tan grande como para decir, ay, es una persona muy grande. No, yo he tenido, el alumno de mayor edad que he tenido yo, tendría que como 90 años más o menos, 90, 92 años.
Yo he trabajado desde la infancia, temprana infancia, hasta 90 y tantos años. Y todos ellos han aprendido y disfrutan la música. Eso sí, sabiendo que vamos a tener limitantes naturales por nuestra edad. Si yo empiezo, por ejemplo, yo empiezo a tocar un instrumento nuevo a mi edad, que son 55 años, y aunque tengo 50 años adentro de la música, porque yo empecé a los 5 años, tengo 50 años haciendo música. Si empiezo un instrumento nuevo, tengo que enseñarle cosas nuevas a mi organismo, que es una manera de convivir con este nuevo instrumento. Entonces tengo que ser muy, muy prudente y pensar que no me voy a convertir en concertista de ese instrumento, pero que me va a ayudar a divertirme enormemente. Uno de mis retos es el acordeón de botones. Nunca he aprendido a tocarlo. El acordeón piano sí lo toco, pero el de botones no. Y nunca he tenido tiempo de ponerme a aprender. Entonces, pues, los retos ahí están y yo creo que sí se puede hacer. Pero sí necesita, para tener unos resultados base, por lo menos unos 6 meses. 6 meses. Ok, Ajá. bueno, cuando menos ya tengo el método. Pues la voluntad, que es lo principal. Sí, así es. Estoy en mis primeras lecciones ya. Las ganas que le coloque. Maravilloso. Maravilloso, qué bueno. Sí, sí, sí. Gracias, maestro. Felicidades por esa voluntad de aprender. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más quiere hacer una pregunta, un comentario? Nada más un comentario, pues por eso estamos muchos de nosotros aquí, ¿no? Yo que conozco a Elsa por todo lo que ella comentó, pero cuando me dijo que había clase en línea y que iba a ofrecer a adultos, yo dije, pues fascinada, que siempre tuve muchas ganas de aprender a tocar muchos instrumentos, ¿no? Guitarra, piano, tantas cosas que nos gustan. Entonces, es una oportunidad increíble que Elsa haya podido procurar maestros como usted para que le den clases, ¿no? A los niños y a los adultos. Así que, pues, aprovechando la oportunidad con Tuning Sounds. Aprovechen y disfruten. Nunca es tarde para empezar. Y si ya tenemos un camino, podemos diversificarlo, podemos ampliarlo. Hay 1000 oportunidades. Eso es lo bonito de esto. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer un comentario, pregunta? En esa parte estaba meditando un poco, ¿verdad? Porque nosotros tenemos pues a nuestra nieta, ¿verdad? Que está iniciando todas esas clases, pues ella tiene, como dicen, todo ese entusiasmo de aprender todo. Y ahorita que hemos estado pues escuchando su clase, o sea, pues se nos va dando, al menos eso es lo que en particular estoy pensando, ¿verdad? Qué bueno que estamos aprendiendo un poquito de lo que es la música en sí, para poder entender más, para cuando nuestra nieta, o sea, quiera aprender más, pues nosotros ya estamos más acordes a lo que está aprendiendo y así podemos también ayudarla más. Exactamente, hablan el mismo lenguaje, digamos, ¿no? Exacto. Sí. Fíjense, yo les comparto brevemente mi experiencia. Yo tuve 3 hijos, dos niñas y un niño, la mayor mujer, hombre, mujer. La mayor estudió educación especial, su especialidad es ser maestra de niños con necesidades educativas especiales, más música, ella es cornista, toca el corno francés. Mi hija menor, ella estudió fagot, ella es fagotista, es músico como primera carrera y como segunda carrera tiene la educación musical, está en la UNAM en educación. Y con las dos he hecho música toda mi vida. Mi hijo es psicólogo y vive en Japón y no hace nada de música. No le gustó, más sin embargo, siempre iba a los conciertos, me ayudaba con muchas cosas. Pero él decidió que él no quería tocar ningún instrumento musical y eso es perfectamente razonable. Sus gustos van por otro camino y pues qué bueno, ¿no? O sea, en mis hijas siento bonito que les haya gustado la música porque yo me dedico a eso, pero tampoco era imprescindible. Yo creo que la educación musical es algo que se da y la instrucción para tocar un instrumento es algo que se puede dar o no se puede dar. La educación es básica, la instrucción es opcional, pero qué bueno que estén interesados en meterse a este mundo donde está entrando su nieta. Felicidades. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Ya los empiezo a ver que empiezan a cabecear así. Y eso que allá es más temprano que acá, ¿verdad? Sí. Claro, usted está más tarde.
A ver, Bueno, bueno, yo darle las gracias como todas las semanas, maestro. Gracias. ¿Sí? Y darle el chance a todas las personas que yo he invitado. Así que es una oportunidad. Bienvenido, muchas gracias a todos por su atención, por su inquietud. No hay nada más bello que las personas se interesen por lo que uno hace y todavía más que eso es poder compartir y dar un poquito de lo que tenemos. La próxima clase tenemos una aproximación, lo que voy a tratar que sea una muy breve y comprensiva historia de la música para que podamos entender de dónde viene todo esto, por qué las orquestas han sido diferentes en la historia, cuáles han sido los problemas geopolíticos que han estado mezclados ahí, los periodos de la historia, cómo los podemos ver y cómo los podemos ligar entre las diferentes expresiones artísticas. Voy a tratar de que sea una exposición muy breve, muy comprensiva sobre todo. En esta clase yo espero que se lleven un montón de dudas, es ¿cómo se llama? Mi meta principal, que después de esto digan, bueno, ¿y qué es un bucle? Y entonces empiecen a buscar qué es eso. Espero que después de la clase, de la siguiente clase, entonces digan, bueno, entonces, ¿cómo suena el Renacimiento? ¿Qué es el Barroco? ¿Qué es el Clasicismo? ¿Qué es el Jazz? Y entonces empiecen a generar un poquito de inquietudes y al mismo tiempo pues ir compartiendo con ustedes algunos recursos que les puedan ser útiles y para eso, reitero, es el Classroom. El Classroom es nada más para compartir recursos, para que puedan tener ahí una selección. Por ejemplo, este video que nos compartió Germán ahorita, lo voy a poner ahí la liga para que en caso de que si ustedes se les pierde esta comunicación que nos lo enviaron por WhatsApp, lo puedan encontrar también ahí en Classroom y en algún momento dado lo que nosotros queramos aportar, porque me encontré esto bien interesante, entonces lo puedan ustedes mismos aportar ahí en Classroom. Recuerden, Classroom no es nada más lo que yo publico, es lo que compartimos entre todos. Entonces, si ustedes vieron un video interesante y lo quieren publicar en Classroom para compartirnoslo a todos los demás y que lo podamos encontrar de una manera fácil, pueden poner la liga ahí y pueden poner el comentario, qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no les gustó, qué fue lo que les llamó la atención de ese video, y entonces todos crecemos. No crean que porque yo me dedico a la música ya lo sé todo. No, yo creo que estamos en un proceso continuo de aprendizaje y entre más gente convivamos y platiquemos de estos temas, mejor va a ser. Y vamos a encontrar una variedad de gustos y vamos a encontrar una variedad de ideas que nos van a hacer más rico todo esto. Quizás no vamos a compartir todo, pero sí, o sea, no vamos a compartir todas las ideas y todos los pensamientos, pero sí vamos a tener una visión más amplia, que es la base de todo esto. Yo les agradezco enormemente, le agradezco principalmente a la señora Elsa que me dé esta oportunidad de estar con ustedes y a todos ustedes por la paciencia, por aguantarse tanto tiempo de exposición. Y pues bueno, pues los dejo ya nada más con las indicaciones de la señora Elsa. Muchas gracias a todos. Okay. Hasta luego, gracias, maestro. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Ya después manden los comentarios, por favor. Gracias, maestro, nuevamente. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias por todo, Eduardo. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias. Cuídense.